Nuevamente aquí con todas y todos ustedes. En el tema anterior de este primer módulo, aprendimos que al nacer una niña o niño no cuentan por naturaleza con las cualidades supuestamente propias de lo que es ser femenino o masculino. Esto es algo aprendido social y culturalmente. Bajo los atributos que se asignan a niñas y niños es que se construye el deber ser que los hace comportarse y asumirse de cierta forma y no de otra. Y justo estos atributos dan forma a los estereotipos de género. ¿Qué entendemos por estereotipos de género? Un estereotipo es un molde o modelo. En este caso, al referirnos al género, significa que son los moldes o modelos de cómo deben ser los hombres y las mujeres. Veamos el siguiente video, como un adelanto al análisis que realizaremos en este tema. Sean Khalifa, man. Ride or die, remember? ¿Por qué las mujeres tienen tetas? Para poder mirarles algo mientras hablamos con ellas. It fills my heart with cheer and joy. And